Hola, es un placer saludarte, decirte como cada semana, esto es No hay peor sordo, un lugar donde charlamos y donde aprendemos los derechos de la niñez y de la adolescencia para que el niño y su familia conozcan qué derechos tienen y así poder defenderlos. Tratamos también la violencia en cualquiera de sus formas y enlazamos también la violencia que pueden llegar a vivir los niños cuando una pareja no funciona bien. ¿Qué pasa con los niños en esas situaciones? Bueno, todos estos temas son abordados aquí en No hay peor sordo. Hoy en cámara está solamente el director, Juan Marcelo Castaños, y vamos a hacer una entrevista con alguien muy conocido en el medio y que para mí es un honor tenerlo acá. Y no es solo, yo no lo conozco solamente de los medios, sí lo conozco desde que nació. Así que bienvenido, Augusto Bianchi. Graciela, gracias por la invitación. Ha sido muy amable. No, conmigo, feliz día del muchas periodista. Gracias. Bueno, feliz día del gracias. periodista. Ha sido muy amable en invitarme y hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Como es el derecho que tenemos todos y mucho más un bebé, un niño o un adolescente, que es lo que vamos a abordar exactamente en este espacio, ¿no? Así que te lo agradezco, no por esta invitación hacia mi persona, sino por todo lo que haces en tu programa habitualmente, ¿no? Generalmente, Augusto, yo traigo al programa las cuestiones que trabajo, las temáticas que trabajo, las problemáticas que se presentan. Me he ocupado y con mucho dolor, pero lamentablemente es más cotidiano de lo que pensamos, el abuso a los niños. Y mirar a un niño abusado y la mirada de esa mamá, de ese niño abusado, es muy doloroso, Augusto. Y entonces también tenemos que defender la parte que la justicia no acelera, porque nosotros, si queremos hacer una estadística, hay gente que ha salido después de un abuso, que ha estado 6, 7 años en cárcel y salen y andan perfectamente, y bueno, y convivimos donde debería haber un listado de personas que violan. Exacto. Vos sabés que no hay marcha atrás en eso. Se es anciano y se sigue siendo violador. Entonces, supongo yo que el tema de la niñez a vos siempre te ha importado y tu trabajo te lleva a también enterarte, ¿no?, de cuestiones dolorosas. Sí, lamentablemente sí. Sí. Que pasan aquí en nuestra ciudad y en todos los lugares. Es decir, San Andrés de Giles no es una excepción. No. Lamentablemente, las cosas pasan como en tantos otros lugares, ¿no? Que uno no quisiera, pero bueno, eso ocurre. Hay un sector de la población muy pequeño, diría yo, es una minoría, pero existe aquel que ejerce violencia, en fin, o no le brinda el derecho que tanto se merece un bebé, un niño, un adolescente, ¿no? O una persona mayor también, un adulto mayor. Es decir, uno ve que hay un sector que es violento, lamentablemente. Es una pequeña minoría, pero que existe, sí, la verdad. Y esas cosas no las podemos tapar. No, porque esa no se pueden ocultar. Genera más. Por eso es bueno hablarlo, también a través de los medios de comunicación. Es muy necesario. Claro, Augusto, para que, digamos, aquel que por ahí cree que esto no existe, se despierte. Porque como están aquellas personas, la mayoría que es correcta, que son muy buenas, que se preocupan y que se ocupan, ¿no? Porque acá a veces uno dice,
Preocuparse, pero en realidad la palabra es ocuparse. Ocuparse, porque la preocupación es como si fuera un problema. Es como que queda ahí, claro. ¿no? Somos parte de la solución. Claro, pero muchas veces lo que yo veo en la sociedad es que nos preocupamos, pero deberíamos pasar a la ocupación. Sí, reflexionar, pensar, claro, ver cómo porque lo hacemos. perdón Graciela, si uno no se ocupa, las cosas nunca se van a resolver. Entonces, yo creo que todo tiene que estar enfocado hacia ese lugar. Me refiero a dirigentes, pero también a profesionales, a las parejas, es decir, a toda la sociedad, porque esto nos abarca a todos. Entonces yo creo que en temas tan importantes como esto de restituir el derecho a una persona, la identidad, ¿no? Que claro, es yo el creo primer derecho yo creo que todos debemos ocuparnos del tema. Y tal vez hay otras cosas que uno podría preocuparse, pero esto que es tan importante ya nos lleva a un escalón mucho más alto, que es ocuparse y resolver el problema. Sí. Vos sabés, Augusto, que como, bueno, vos estás en los medios de comunicación y también políticamente siempre has tenido un interés como ciudadano especial y te has convertido en un político que tuvo realmente muy buena cantidad de votos en la última elección. Realmente fue así una gran sorpresa. Ese ¿no? tema, Graciela, también la participación me ha llevado, entre otras cosas, a conocer esta realidad. Sí, claro. Es decir, a ingresar a lugares o estar en contacto con vecinos que sufren y han sufrido violencia. Sí. Que parece que uno desde afuera cree que está todo bien, pero en mis recorridas, no solo aquí en la planta urbana, sino en las localidades rurales. En las localidades hay una problemática que yo no sé si toda la población la conoce. Entonces, esto de querer actuar en política me lleva a eso, a estar realmente en contacto directo con el vecino. Pero de hecho yo nunca ocupé un cargo, así que no hablo desde el lugar que yo tengo, porque nunca ocupé un lugar. Sí, bueno, cargo. Pero tenés una militancia responsable. A lo que apunto, y me parece que todos deberíamos hacer, aquellos que nos interesa la política, es meternos. Sí. Y tenés que meterte al barro. Ah, sí. ¿Por qué? Porque en la cómoda, digamos, en lo fácil, cualquiera iría o iríamos, pero hay que meterse en los lugares donde está el problema. No es para nada cómodo y no precisamente tenés que ir de lujo, al contrario. Uno tiene que bajar al nivel de las personas, pero no estoy diciendo peyorativamente esto, ¿no? A través de la palabra, uno no puede ir con términos difíciles, es tu mirada y es tu compañía y es tu palabra en lo que va a creer la gente. No hay... Las otras cosas que no son ciertas duran poco. Las cosas que no son ciertas duran poco. Entonces, vos podés ir a acompañar un día, llevás de todo y desapareciste. Entonces, a veces se escucha desde una acción social esto, otra vez acá. Yo he escuchado y me he enojado y lo he dicho, con todo respeto, con la mayor altura posible. Y supongo que esa frase, le digo, tan dolorosa y fea que dijiste, debe ser porque nunca le dieron la respuesta que viene a buscar. Por eso está otra vez acá. Claro. Se quedó muy mal la chica, no lo hice con intención, pero es parte del trabajo, Augusto, porque vos a veces le decís, andá a esta acción social y pedí hablar con una persona que te resuelva esto. Va con un papel y qué sé yo. Y por ahí lo atienden mal. Depende de quién sea, porque en la vida no podemos generalizar, Augusto. Claro, exacto. En nada. Es como hablamos hoy, cuando uno opina o ve sobre temas de violencia. No todo el mundo es violento. No. Es una pequeña parte de la sociedad, pero esa pequeña parte... Se está notando. Se está notando y no puede existir. Se está notando. Y yo creo, Graciela, que
aquel que es dirigente o que ocupa un cargo, porque por ahí alguien tiene un cargo y no es un político, es un profesional. Yo te puedo nombrar un asistente social, un abogado, etcétera. Es decir, no todos tienen que tener un cargo político, ser intendente, diputado o concejal, pero para mí quien ocupa un lugar y cobra todos los meses, para mí lo más importante es la presencia que tiene que tener ese funcionario. Yo llamo funcionario a aquel que tiene una responsabilidad, que la palabra lo dice, cumple una función. Entonces, si esa función no la cumple como corresponde, es un mal funcionario. Y como mínimo habría que correrlo. ¿Yo a qué me refiero un mal funcionario? Y el que no está presente. Hay que salir de la oficina. Hay que estar en la calle, porque es la única forma de encontrarnos con el problema. Y lo social, las trabajadoras sociales, yo una vez habían nombrado a una chica hace muchos años y bueno, decidimos ir para Villa Espil. Yo trabajaba en todas las localidades que son maravillosas. Realmente tenemos un partido en San Andrés de Giles bellísimo. Yo viviría en cualquiera de las localidades que hay, con muchísima felicidad, con total tranquilidad. Yo viviría ahí, sinceramente. Y entonces uno veía las diferencias, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, de Solís, se manejaba con el hospital de Areco. El pasaje le salía. Venir en remis tenían que dar toda la vuelta, porque aquel caminito que nos dio tanto trabajo y que finalmente nunca termina de ser lo que debe ser, qué sé yo, muchas cuestiones hicieron que vecinos de Solís que pertenecen a San Andrés de Giles tomaran Areco, como vecinos de Villa Ruiz Luján. Tomaran Luján. Exacto. Yo cuando estuve trabajando jamás falté a trabajar. Iba por San Antonio de Areco para ir a Solís y daba la vuelta por Luján para ir a Villa Ruiz. Y recuerdo que una vez me descontaron, porque como los días de lluvia nunca va nadie. Bueno, a mí no me preguntaron, yo voy. O sea que me reponen el dinero porque voy. Bueno, y entonces uno va sintiendo que el funcionario debe cumplir con su palabra. Y muchas veces vemos que eso no sucede. Y tener presencia es estar donde hay que estar. Claro, exactamente, porque eso es lo que busca el vecino. Y no solo que le solucionen un tema puntual o varios de una localidad o de acá de los barrios de la ciudad, digamos. Sí. Sino, insisto, la presencia del dirigente. Te cuento una pequeña anécdota que alguien una vez me la dijo acá en San Andrés de Giles. Un par de empleados municipales, ellos reclamaban con justa razón un aumento de sueldo. Sí. Entonces el municipio no estaba en condiciones de otorgárselo. Van a través de un gremialista los empleados a hablar con el intendente y bueno, la autoridad le dice, miren, hoy no tenemos el suficiente dinero como para otorgarle. Cuando se retira el gremialista con los empleados, él nota, el dirigente gremial, que ellos están contentos y le dice, pero si el intendente no les dio nada de lo que ustedes vinieron a pedir. No, dice un empleado, nosotros estamos contentos porque nos recibió el intendente. Claro, justamente ellos necesitaban, además de un dinero extra, porque no nos llegaban a fin de mes, que alguien, y mucho más la máxima autoridad de San Andrés de Giles, los recibiera para hablar. No le dio la solución el exintendente, porque no es el actual, un exintendente, pero los recibió. Y ellos se fueron muy conformes, claro, porque el vecino quiere la presencia, muchas veces de... Que lo escuchen, ser escuchado. Puede ser de un asistente social, puede ser de un intendente, de un concejal, en fin, de un referente del barrio. La gente muchas veces le hace falta eso, ser escuchado. Ser escuchado. Claro. Ser escuchado. Claro. Por eso traje esta anécdota, disculpame, Graciela. Vamos a ir a un cortecito. Bueno. Seguimos en No hay por sordo, no te vayas porque Augusto Bianchi se queda un rato más con nosotros.